Buen día, compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sé que estamos a la distancia, pero estamos acá, ¿verdad? Con la intención de aprender. Y ustedes con la intención de aprender, yo con la intención de enseñar. Entonces, mucho gusto. Sea bienvenido cada uno de ustedes a la Universidad Rural. Mi nombre es Aura Judith Cruz Mendoza y voy a estar a cargo del curso de Atención Primaria. Entonces, para mí va a ser un agrado estarles dando esta enseñanza. Cualquier comentario, cualquier duda que ustedes quieran hacer, pues pueden escribirla al correo y con mucho gusto pues yo la voy a estar solucionando. Vamos a dar inicio entonces y vamos a presentar nuestras diapositivas. Vamos a presentar. No quiere mostrarla. Vamos a ver cómo estamos acá. Ok, vamos a ver. Ok, solo bueno, me podrían escribir alguien si pueden observar la presentación, por favor. Entonces, ya la tenemos a la vista. Tenemos a la vista la presentación. Sí, ok. Entonces, estamos acá en atención primaria en la semana número 1 y el tema es promoción y educación para la salud. Vamos a dar nuestro objetivo y el objetivo de la clase es definir los conceptos de promoción y educación para la salud como enfermedad mental y conducta de enfermedad mental. El objetivo es de que al finalizar pues este término de estos 45 minutos pues ustedes puedan definir qué es promoción y educación para la salud. También, ¿verdad? ¿Qué es enfermedad mental y cuál es la conducta de enfermedad mental? Yo considero que ustedes, pues, más o menos han escuchado el tema de educación para la salud, que es una enfermedad mental. Creo que tenemos también conceptos o conocimientos previos, pero acá vamos a definirlo exactamente. Vamos a hacer una definición que ustedes deben manejar, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la promoción y educación para la salud. La primera vez que se usó el término promoción de salud fue en 1945, cuando Henry A. Sigeris definió las 4 grandes tareas de la medicina: promoción de salud, prevención de riesgos y enfermedades, curación y rehabilitación del enfermo. Entonces, volvemos a recalcar que el término de salud se fue dado en 1945, fue la primera vez que se utilizó, ¿verdad? Y pues se definieron 4 grandes tareas de la medicina. Dentro de ellas están la promoción de salud, la prevención de riesgos y enfermedades, curación y rehabilitación del enfermo. Estas fueron las áreas principales que se definieron para la medicina, ¿verdad? Ahora vemos la promoción como concepto de salud. Comienza a abordarse por la Organización Mundial de la Salud en 1970 en la Declaración de Alma Ata, donde se adoptó la meta de salud para todos. En esa declaración se reconoce formalmente el enfoque de cuidados primarios de salud como estructura para el mejoramiento de la salud en los habitantes del planeta. Entonces vemos que promoción, ¿verdad? Tanto como la promoción como el concepto de salud, esto se empezó a abordar en la Organización Mundial de la Salud, que nosotros la conocemos como OMS, en 1978, en la declaración de Alma Ata. Y pues acá se adoptó la meta, ¿verdad?, de salud para todos. Si ustedes se dan cuenta, la OMS, pues definitivamente es una organización mundial y la que tiene que ver con todo lo relacionado a la salud. En esta declaración se reconoce formalmente el enfoque de cuidados primarios de salud
como estructura para el mejoramiento de la salud en los habitantes del planeta. Entonces, hablamos aquí, esto es a nivel del planeta, ¿verdad? A nivel de la Tierra, que se encarga de ver el tema de salud. Vemos entonces las herramientas para la salud. Tenemos acá 3 herramientas. La primera es la información. Cuando hablamos de las herramientas de salud, quiere decir las herramientas que se utilizan para promover la salud. Dentro de ellas tenemos la información. Cuando hablamos de información, pues aquí lo que hace es ofrecer elementos para concientizar a los decidores y a otros actores sociales en relación con hechos y factores que influyen en el estado de salud de la comunidad. Entonces, cuando hablamos de informar, estamos hablando de que cuando se hace conciencia, ¿verdad?, de lo que conlleva algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, ahorita que estamos viendo el tema de la pandemia, acá, bueno, eso es a nivel mundial, ¿verdad? Pero hablamos un poquito de en Guatemala. ¿Qué se hace? Nos mandan información, las vías, en las redes, ¿verdad? Por ejemplo, Facebook, WhatsApp, toda la información que se brinda, más que todo para hacernos conciencia del problema que está dando o que está ocasionando este tipo de enfermedad. Entonces, aquí están usando la primera herramienta que es informar. Entonces, por ejemplo, pues nos están diciendo ahora que debemos tener mayor cuidado, el distanciamiento, tenemos que tener un cuidado excesivo, ¿verdad? En el caso de la limpieza, tanto de nuestras manos que igual con nuestro vestuario, todo este tipo de cosas. Entonces, aquí estamos hablando de la primera herramienta que es la información. Luego tenemos la comunicación en salud. Este es un proceso en el que se realizan y transmiten mensajes basado en investigaciones sobre el usuario para promover la salud de los individuos y comunidades. La misma situación, ¿verdad? Manejamos el tema del COVID, entonces ahora pues no solo nos informa, sino que nos comunica cómo está todo este proceso, cómo se está, por ejemplo, cómo se transmite el COVID-19, podríamos los riesgos, ¿verdad?, en las personas, los efectos secundarios. Entonces, todo esto es comunicación en salud, porque aquí pues lo que se va a realizar es el proceso donde retransmite mensajes, pero basado en investigaciones, ¿verdad?, para siempre promover la salud, tanto individualmente como de comunidades. Y por último tenemos la educación para la salud, que facilita el aprendizaje a partir de experiencias que contribuyen al logro de conocimientos. Entonces, acá estamos hablando entonces cuando nosotros ya hemos adquirido el aprendizaje. Entonces, educación, ¿qué es educación? Nosotros nos educamos, sí, perfecto, nos educamos en qué área, ¿verdad? Es muy importante tener educación en salud. ¿Por qué educación en salud? Porque cuando tenemos educación en salud nos informamos de todo lo referente a nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro sistema y qué es lo que podemos hacer, qué podemos cambiar, ¿verdad? Todo lo que nos afecta y lo que nos podríamos mejorar, ¿verdad? Para poder estar bien. Entonces, estas serían las 3 herramientas: la información, la comunicación y la educación para la salud. Son las 3 herramientas para promover la salud. Entonces, esto es salud hablándolo en términos generales, ¿verdad? Estamos hablando de todo, porque como se dieron cuenta al inicio, estábamos hablando también de salud mental, ¿verdad? O enfermedad mental o trastorno mental. Entonces, todo esto estamos viéndolo a nivel general, la salud tanto física, emocional, mentalmente, y vamos a explicar cada una de esas. Bueno, pasamos entonces a la siguiente diapositiva y tenemos educación para la salud. Cuando hablamos de educación para la salud, la Organización Mundial de la Salud define la EPS. Entonces, cuando hablamos de EPS es educación para la salud. La define como la disciplina que se ocupa de organizar, orientar e iniciar los procesos que ha de promover experiencias educativas capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo y de la comunidad con respecto a su salud. Entonces, la OMS, ¿verdad?, define a la EPS, ya dijimos que es educación para la salud, como una disciplina, ¿sí? Esa disciplina se va a encargar de organizar, orientar e iniciar todo el proceso que promueva experiencias educativas que puedan influir
favorablemente en los conocimientos y actitudes, ¿verdad? Entonces, conocimiento, actitudes y prácticas de la persona o de la comunidad. Todo esto con respecto a la salud. Entonces, hablemos un poquito de el conocimiento, la actitud y la práctica. Ok, pues seguimos con el tema del COVID-19. Sabemos que existe una pandemia, sabemos que existe este virus que ha causado demasiadas muertes a nivel mundial. Entonces, tenemos el conocimiento, ¿sí? Entonces ya partimos del conocimiento. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros respecto a ello? ¿Será que nosotros estamos tomando las medidas necesarias? ¿Será que nosotros estamos cambiando de actitud? Por ejemplo, antes usted se lavaba las manos solo cuando iba a comer, por ejemplo, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué pasa? No, ahora no puede usted permanecer con las manos sucias en cada momento. ¿Qué debo estar haciendo ahora? Ahora, pues debo estarme colocando gel, debo estarme colocando o lavándome las manos, ¿verdad? Bueno, entonces, si no tenemos un lugar donde lavarme las manos, pues definitivamente voy a cargar mi spray, ¿verdad? ¿Qué sé yo? De alcohol o mi gel. Pero estoy cambiando las prácticas. Por ejemplo, antes yo iba a la calle, era todo, ¿verdad? Nadie cargaba mascarilla, pero ahora todos debemos cargar mascarilla. Entonces, ¿por qué? Porque ya nos hemos educado, pero aún así hay personas que no hacen caso, hay personas que así andan en la calle, que no se lavan las manos, que no usan su mascarilla y que no tienen esas prácticas, ¿verdad? Para combatir el coronavirus. Entonces, ¿podemos decir que ya hay educación para la salud? Definitivamente no. Y eso no solo es en el COVID. Por ejemplo, yo pregunto, ¿usted cuántas veces al día come? Podríamos decir, bueno, yo como 2 veces al día. ¿Será correcto comer 2 veces al día? Yo como 3 veces al día. Ok, estamos dentro de la norma. Pero, ¿será que ustedes, alguien me decía, yo como 5 veces al día? Y alguien puede decir, ¿cómo 5 veces al día? Sí, 5 veces al día es lo recomendable. Por ejemplo, desayuno, refacción, almuerzo, refacción y cena. Pero cuando estoy hablando de refacción, no quiere decir que voy a ir a comer, voy a ir a tomar una miga gaseosa y una miga galleta. No, ¿verdad? Puede ser un desayuno saludable, tiene que ser, por ejemplo, una fruta, ¿verdad? Luego mi almuerzo también saludable, que tiene que tener, recordemos, carbohidratos, proteínas, todo, ¿verdad? Lo de la cadena alimenticia. Y luego a las 4 podría ser mi refacción o otra fruta, ¿verdad? Y por último la cena, que sería algo liviano. Entonces, esto es educación para la salud. Yo tengo que educarme a sí mismo, o sea, tengo que saber qué prácticas debo realizar para cuidar mi salud. Esto es educación para la salud, ¿verdad? Entonces, recordemos que esta es una disciplina que va a ocuparse de organizar, orientar e iniciar procesos que promuevan, ¿verdad?, experiencias educativas y que puedan influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo. Aunque a veces vemos que nuestra realidad es totalmente otra, ¿verdad? En Guatemala podríamos decir, no todos van a gozar de los 5 alimentos diarios, no todos tienen acceso a agua, no todos tienen, entonces todo esto va a afectar definitivamente, pero creo que en lo posible se tiene que hacer todo para poder nosotros mantener nuestra salud, ¿verdad? Para tener unas buenas prácticas de salud y definitivamente pues para nuestro cuidado. Entonces, la educación para la salud tiene como objetivo transmitir conocimientos que motiven, potencien el saber y el saber hacer, así como el desarrollo de conductas encaminadas a la conservación de la salud del individuo, la familia y la comunidad para lograr estilos de vida saludables. Entonces, vemos acá que la educación para la salud también tiene objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Transmitir conocimientos que motiven y potencien el saber y el saber hacer. Porque yo puedo saber de todo, yo puedo saber, tengo que tener el conocimiento, pero ¿será que puedo hacer, pongo en práctica ese conocimiento? Porque eso es lo importante acá en Educación para la Salud, porque no solo pues va a ser su objetivo que transmita la información, no solo va a ser que me motive a ser mejor, sino que me va a potenciar el saber hacer. Entonces era lo que yo le decía. Por ejemplo, ¿usted cuántos vasos de agua al día toma? Alguien puede decir, yo no tomo agua, no consumo agua, solo una vez al día, qué sé yo. Entonces, recordemos que, bueno, dicen muchos especialistas, muchos médicos, que debemos consumir 8 vasos de agua diario, es decir, 2 litros de agua. Pero a veces nuestro organismo no lo pide tanto, entonces por lo menos
no voy a tomar toda esa cantidad, pero sí voy a hidratarme, porque recordemos que se nota en nuestra piel, ¿verdad? Si yo no consumo agua, mi piel se ve reseca y nos damos cuenta. Entonces, sí es bueno lo que nosotros consumamos agua. Era lo que era, ¿cuántas horas de sueño hace usted? Las horas de dormir son 8 horas. ¿Verdad? Y resulta que nosotros a veces hacemos 5 horas, pero ¿por qué? Porque estamos frente a un teléfono toda la noche, porque estamos viendo televisión, porque estamos frente a una pantalla, entonces todo ese tipo de situaciones. Entonces, en la educación para la salud me enseña a mí a cambiar de actitud, a saber hacer, ¿verdad? Bueno, entonces, así como el desarrollo de conductas encaminadas a la conservación de la salud del individuo, la familia y la comunidad. Si yo me cuido, definitivamente voy a cuidar también a mi familia, ¿verdad? Más con todo este tema del COVID, si yo me cuido, yo manejo las normas de distanciamiento, de limpieza, entonces voy a estar sano y al estar sano, pues mi familia también, ¿verdad? Va a estar sana. Pero si yo voy a ser una persona que voy a salir, voy a ir a todos los lugares, no me importa si hay aglomeración y toda la situación, vengo contagiado, ¿a quién voy a contagiar? A mi familia. Y si mi familia pues también tiene contacto con las mayores personas, voy a contaminar a quién? A mi comunidad. Entonces sí es bien complicado ese tema de la salud, ¿verdad? Vemos también que para lograr estilos de vida saludables, entonces tenemos que tener un estilo de vida saludables. Qué bonito, ¿verdad? Que nosotros comiéramos nuestros tiempos en los que corresponden. Si usted se levanta, por ejemplo, a las 5 de la mañana, lo más tarde que podría estar desayunando es a las 6 de la mañana, porque sé que nuestro organismo tiene que ser una hora después, por lo menos, ¿verdad? De levantarnos, ya tenemos que estar comiendo, pero a veces nosotros nos levantamos a las 5, 6, 7, 8, 9 de la mañana estamos desayunando, imagínense, ya ha pasado 4 horas, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de situaciones, su hora de almuerzo tiene que ser tipo 1 de la tarde y resulta que estamos comiendo a las 4 de la tarde. Tenemos que estar durmiendo tipo 10 de la noche para levantarnos a las 5 de la mañana, pero que es la 1 de la mañana y uno todavía despierto. Entonces, ¿será que estas son conductas o son estilos de vida saludables? Definitivamente no, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo utiliza usted su teléfono diario? ¿Será que usted se desprende de su teléfono? Las redes, ¿verdad? Todo esto. Entonces, la educación para la salud lo que pretende es manejar estilos de vida saludables. Debe ocuparse de que las personas conozcan, analicen las causas sociales, económicas y ambientales. Miren cómo de amplia es la educación para la salud, porque no solo va a organizar, a orientar, a iniciar procesos para promover experiencias educativas, sino que también, ¿verdad? Mis objetivos es transmitir conocimientos y aparte de transmitir conocimientos, tiene, bueno, parte de ello es que debe informar, que las personas conozcan, que analicen las causas sociales, saludables, perdón, económicas y ambientales que influyen negativamente en la salud. Entonces, por eso le decía, ¿verdad? Nosotros estamos informados de qué es lo que a mí me corresponde hacer, cómo debo cuidar mi cuerpo, pero también qué es lo que no debo hacer. Por ejemplo, si usted consume bebidas alcohólicas, ¿cómo afecta eso a su cuerpo? Si no tiene las horas de sueño, ¿cómo afecta es su cuerpo? Entonces, esto también lo hace la educación para la salud, ¿verdad? Porque nos enseña qué forma podemos dañar a nuestro cuerpo también. Entonces, vemos acá que esas van a influir negativamente en la salud y también va a desarrollar habilidades que lleven a una situación en la que las personas deseen vivir sanas, sepan alcanzar la salud, hagan lo que sea individual y colectivamente para mantener la salud y busquen ayuda cuando lo necesiten. Entonces, también es algo muy importante que se requiere, ¿verdad? Que nos mantengamos sanos, creo que eso es lo ideal. Y yo les hablaba acá solo de la salud física, no les mencionaba lo que es la salud mental. Pero esto lo vamos a hablar más adelantito. Bueno, vemos acá, para realizar la educación para la salud, se utilizan técnicas educativas, instrumentos y medios que le permiten al profesional de la salud comunicarse con las personas y lograr su participación para la adquisición del conocimiento, lo cual propicia la toma de conciencia, ya que permite la modificación de hábitos y conductas insanas y las convierte en conductas saludables. Entonces, para realizar la educación para la salud hay que utilizar técnicas educativas, ¿verdad? En este caso, instrumentos y medios que permiten al profesional de la salud comunicarse con las personas y lograr su participación en la adquisición de conocimiento. Por ejemplo, ahorita que está pasando, vamos con el tema de la pandemia. Yo trabajo para el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, tengo a cargo, soy directora de un establecimiento público.
Ahí, cuando empezó todo el tema de la pandemia, empezaron a mandarnos afiches, ¿sí? Afiches para que nosotros pudiéramos colocarlos en la entrada del establecimiento donde está el lavado correcto de manos. Aparte de ello, pues como se le mandaron guías de estudio a los jóvenes, también venía podríamos decir, un panfleto donde ahí se mandaba información de cómo era el lavado correcto de manos. Aparte de eso, pues informaba todo lo que era relacionado al COVID. Entonces, estas son los instrumentos o los medios que van a permitir comunicar a las personas para que ellas puedan tener conocimiento, ¿verdad? El cuidado de su salud. Entonces, estas serían las herramientas que utiliza la educación para la salud, lo cual dice propicia la toma de conciencia ya que permite la modificación de hábitos y conductas insanas. Y vuelvo a repetirle, usted antes no se lavaba las manos al comer, ahora se lava las manos frecuentemente. Entonces ya cambió de actitud, ya cambió de conducta insana. Ahora usted, por ejemplo, antes en la calle, perdón, comía todo lo que se veía en la calle, ahora ya no lo hace, ahora evita eso para cuidar su salud. Entonces, todo esto es cambiar de hábitos o conductas insanas. Antes, por ejemplo, usted no dormía las horas que era, todo lo negativo, ¿verdad? Que afecte a su salud, usted ahora ha cambiado, entonces ya ha modificado esos hábitos o esas conductas insanas. Ahora vemos la definición de enfermedad mental. ¿Qué es una enfermedad mental? La enfermedad mental es también denominada como trastorno de salud mental y esta se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Son ejemplos de enfermedad mental, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de alimentación y los comportamientos adictivos. Entonces, algo muy importante que tenemos que ver acá, que cuando hablamos de enfermedad mental, también podemos hablar de un trastorno de salud mental, porque, bueno, este va pues a ampliar o va a utilizar una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Entonces, hablamos un poquito de salud, ¿verdad? De salud y hablábamos de físicamente, nuestro cuerpo. Ahora estamos hablando un poquito de enfermedad mental. Cuando hablamos de enfermedad mental, entonces estamos hablando del estado de ánimo, todo lo que afecta a nuestro pensamiento y por ende nuestro comportamiento. Por ejemplo, si yo tengo pensamientos o tengo delirios, por ejemplo, o tengo alucinaciones, ¿cómo va a ser mi comportamiento? Definitivamente va a ser totalmente diferente. Hablemos un poquito más allá de una enfermedad mental. Aquí estamos hablando, bueno, o vamos a mencionar enfermedades así que no trasciendan demasiado. Por ejemplo, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos de la alimentación y los comportamientos adictivos. Estos son trastornos o enfermedades mentales que en algún momento pueden ser pasajeras si se trata a tiempo, porque si no se trata a tiempo, esas pueden avanzar y pueden traer mayores consecuencias. Entonces, por ejemplo, cuando una persona está en depresión, tiene un trastorno de salud mental, porque mentalmente no está bien. Si una persona tiene ansiedad, trastornos de ansiedad, esta persona no está bien, tiene un trastorno de salud mental. Si las personas tienen problemas o trastornos alimenticios, también. ¿Por qué entrarían los trastornos alimenticios? Porque hay una distorsión de la realidad. Yo no sé, ¿verdad? Si en algún momento pues han tenido contacto ustedes con personas que padezcan de este tipo de problemas, pero ¿qué pasa con una persona que sufre de trastornos alimenticios? Se para frente al espejo y dice, ay no, yo estoy gorda, me miro muy gorda, y por ejemplo, el caso de las personas anoréxicas, ¿verdad? Todo el tiempo se van a ver gordas cuando en realidad no es así. Y tratan la manera, evitan comer para verse muy delgadas, aunque así estén, pero desnutridas, no se van a ver de esa manera. Entonces ahí estamos viendo que hay una distorsión de la realidad a nivel mental. Entonces por eso se trata de un trastorno de salud mental. Hablamos, por ejemplo, igual de la bulimia, ¿verdad? La bulimia también afecta a nuestro organismo, pero la persona se ve mal, ¿verdad? Físicamente, mentalmente está mal porque dice, bueno, yo me miro gorda, estoy mal, no puedo estar comiendo, se satisface comiendo, pero luego vomita. Pero entonces este ya es un problema o un trastorno de salud mental. Por ejemplo, las adicciones, ¿verdad? Alguien podría decir, tomar alcohol no es malo.
solo sociable, sí, pero recordemos que esto también tiene un efecto, porque ¿qué pasa? Las personas inician socialmente y luego se vuelven adictas al alcohol y llega al punto que no lo pueden dejar. Y esto pues ya también es un problema, es un trastorno de salud mental. Entonces, vemos que hay diferentes tipos de enfermedades o trastornos mentales, por ejemplo, la depresión, ¿verdad? ¿Por qué viene la depresión? La ansiedad, todas estas cosas. Vemos acá, ¿cuáles podrían ser los síntomas de una enfermedad mental? Como estamos hablando general, ¿verdad? Estamos hablando de enfermedad mental, no estamos hablando específicamente de cada enfermedad, entonces los signos y los síntomas van a ser o van a variar, ¿verdad? De acuerdo al trastorno, las circunstancias y otros factores. Entonces, los síntomas de la enfermedad mental pueden afectar tanto las emociones, los pensamientos y la conducta, era lo que estaba hablando. Definitivamente, si yo estoy deprimida, yo estoy en depresión, ¿va a cambiar mi pensamiento? Sí. ¿Por qué? Porque puede hacer que un momento tenga hasta pensamientos de suicidio, ¿verdad? Puede hacer que en mi conducta la va a cambiar definitivamente. Si yo antes era una persona social, sociable, salía, compartía con las demás, puede ser que un momento me aísle, ya no quiero salir de mi cuarto, no quiero salir de mi casa, cuando podríamos hablar de un tipo de depresión, ¿verdad? Ya en otro nivel. Pero si hablamos, porque a veces la depresión muchas veces no se puede detectar. Hay personas que las vemos sonriendo, ¿verdad? Y puede hacer que las personas por dentro están muriendo, entonces también, ¿verdad? O tengan esos pensamientos de suicidio. Entonces, aquí, como le digo, estamos hablando de manera general de enfermedad mental, no tenemos síntomas específicos, sino que van a variar de acuerdo al trastorno. Aparte, pues como dijimos, van a afectar todas, definitivamente van a afectar nuestras emociones, los pensamientos y nuestra conducta. Vamos a dar acá algunos ejemplos de los signos y síntomas del trastorno o las enfermedades mentales, ¿verdad? Y luego vamos a hablar un poquito de las causas. Entonces, dentro de los síntomas y signos, como dijimos que es de manera general lo que estamos manejando, en algún momento pues van a tener sentimientos de tristeza o desánimo. Esto hablaríamos que también se ve dentro de la depresión, ¿verdad? Sentimientos de tristeza y desánimo, pensamientos confusos o capacidad reducida de concentración. Igual, ¿verdad? Imagínense que cuando nos estresamos demasiado, eh, esto puede provocar otro tipo de problemas también, ¿verdad? Entonces, personas que tienen pensamientos confusos, no se concentran, definitivamente una persona en depresión no va a tener ningún otro pensamiento que no sea la situación que está viviendo, ¿verdad? Preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. También podríamos ver en el caso de, por ejemplo, una persona en depresión, puede ser que su preocupación sea excesiva o un miedo excesivo, o por ejemplo, las personas que padecen de ansiedad, ¿verdad? Las personas que no pueden estar en un lugar encerradas, las personas, por ejemplo, en el caso de los niños, ¿verdad? Los niños que son los que sufren un poquito más de ansiedad por separación, por ejemplo, un niño cuando la mamá lo deja, ¿verdad? La mamá, tiene que salir a trabajar, el niño llora, no puede, bueno, la forma en que lo expresaría, podríamos decir, ¿verdad? En este caso, el niño con miedo excesivo, no se quiere quedar en la escuela, no quiere quedarse solo, ese tipo de conductas podríamos ver, ¿verdad? Entonces, por eso dice preocupaciones o miedos excesivos o sentimientos intensos de culpa. Altibajos y cambios radicales de humor, alejamiento de las amistades y de las actividades, era lo que les platicaba. Una persona con depresión, poco a poco, pues se va a ir alejando de las amistades, se va a ir alejando de sus actividades, ¿sí? Cansancio importante, baja energía y problemas de sueño. Bueno, veamos acá, ¿quién no se ha sentido cansado? Creo que todos en un momento nos hemos sentido cansados, ¿verdad? Porque es un cansancio normal, porque, bueno, yo estoy trabajando, trabajo y definitivamente pues me canso ahora porque soy humano. Pero si ya es un cansancio, como vemos acá, importante, porque es decir, que me canso más de la cuenta, ahora si antes que no me cansaba ir a trabajar y regresar, no era tanto, ahora sí, entonces ya tengo que preocuparme, ¿verdad? Tengo baja energía, problemas de sueño, otro sería la desconexión de la realidad, hay delirio, paranoia o alucinaciones también, entonces esto sí ya es imagínense que usted esté pensando que alguien lo está siguiendo, que alguien de repente le tiene
hay personas, ¿verdad?, que dicen, es que mi teléfono está intervenido o alguien me sigue, escucho que en mi casa en la noche alguien entra, esto ya no es, eso ya está fuera de la realidad, ¿verdad? Entonces, estos serían unos ejemplos también, o la incapacidad para afrontar los problemas o el estrés de la vida. Como vuelvo a repetirles, todos en un momento, pues creo que tenemos problemas, ¿verdad? Tenemos problemas en la vida, todos tenemos problemas, pasamos por situaciones difíciles, ¿verdad? Como en este caso de la pandemia, yo no sé qué tipo de situación ustedes han vivido, probablemente algunos de sus compañeros han perdido familiares, se han quedado sin, se han quedado sin trabajo. Entonces, imaginemos afrontar este tipo de problemas, definitivamente pues nos va a cambiar la vida, ¿verdad? Pero nosotros, bueno, más adelante vamos a ver otros temas también que nos van a hacer un poquito de esto, pero hemos logrado salir adelante, hemos manejado. Entonces, ¿por qué? Porque hemos aprendido a manejar ese tipo de situaciones y van a evitar que nosotros caigamos en un problema de salud mental o una enfermedad mental, ¿verdad? Ahora, veamos acá. Estos son los ejemplos de algunos signos y síntomas, sí, de las enfermedades mentales, pero estamos hablando a nivel general. Ahora vamos a ver cuáles son las causas. Alguien podría decir, bueno, ¿cuáles son las causas? ¿Causas podría ser solo mi entorno? No. Acá hay algo muy importante y las causas son los atributos hereditarios. ¿Qué importantes son los atributos hereditarios? Imagínense, la enfermedad mental es más frecuente en las personas cuyos parientes sanguíneos también la padecen. Qué complicado, ¿verdad? Yo les ponía el ejemplo a los compañeros ayer y les decía, yo no sé si usted en algún momento le ha tocado llenar una hoja de vida o su historial médico, ¿verdad? O clínico, como le llamamos en un momento, y dentro de esas preguntas, o incluso usted ha ido a buscar empleo y dentro de las preguntas aparece, ¿tiene algún familiar que ha padecido alguna enfermedad mental? ¿Por qué preguntan esto? Porque vemos acá que esto es un atributo hereditario, es decir, que las enfermedades mentales se pueden heredar. ¿Por qué? Porque esto hay algunos genes que se transmiten y que vienen ya, ¿verdad? En este caso, pues traen la información genética de alguna enfermedad mental. Es tan, podríamos decir, como la diabetes, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad que puede ser hereditaria, que todos vamos a tener ese gen, pero depende de nosotros que nosotros la podemos desarrollar, ¿verdad? Si yo me cuido, yo no consumo azúcar, yo no esto y varias situaciones, entonces yo puedo evitar esa enfermedad. Lo mismo sucede con las enfermedades mentales. Si, ¿cuáles podrían ser los cuidados, verdad, para no tener una enfermedad mental? Lo primero es buscar ayuda psicológica. Yo creo que en Guatemala, pues lamentablemente no tenemos la cultura de visitar a un psicólogo. Yo no sé si usted en algún momento ha visitado a un psicólogo porque usted quiere estar bien mentalmente. Imagínense, a veces ni siquiera buscamos a un médico. La pregunta que se me olvidó hacerles al inicio, ¿cuántas veces va usted al médico, por ejemplo, al año? Alguien va a decir, no, pues yo no necesito ir al médico. Claro que por lo menos una vez al año, si usted se ha mantenido bien, por lo menos una vez al año se hace un chequeo médico general. Lo mismo sucedería con las enfermedades mentales que tendría que tener una visita con, recuérdese qué importante es poder compartir con otra persona mis problemas, ¿verdad? Alguien que yo sé que puedo confiar, que me puede orientar, ¿verdad? Porque esa es la tarea de un psicólogo. Entonces, las enfermedades mentales se pueden transmitir hereditariamente. Entonces, son atributos hereditarios, ¿verdad? Porque hay genes que llevan esa información genética y que puedan desarrollarse. Entonces, también depende de nosotros. Por eso dice, ciertos genes pueden aumentar el riesgo de contraer una enfermedad mental y la situación de vida en particular puede desencadenar, es lo que lo estoy diciendo. Si usted vive todo el tiempo estresado, no se toma su tiempo para descansar, trabaja de lunes a domingo, de 7 a 7 de la noche, imagínese, eso es demasiado cargado. Entonces, todo esto, ¿cómo no le va a afectar su cuerpo, verdad? Entonces, aparte de que si tiene el gen, usted puede desencadenarla. Luego tenemos la exposición ambiental anterior al nacimiento. Algo muy importante, y yo pues no sé, ¿verdad? Quiénes están atrás de la pantalla, si hay compañeras que tienen niños o que en un momento pues planifican tener bebés, o incluso también los jóvenes, ¿verdad? O compañeros. ¿Cómo estoy ahorita viviendo y todo lo que yo puedo
afectar, ¿verdad? En este caso a un nuevo ser, si estoy pensando en un momento tenerlo. ¿Por qué? Porque la exposición a los factores de estrés, tanto ambientales, las enfermedades inflamatorias, las toxinas, las drogas, el alcohol, esto puede complicar, ¿verdad? O puede desarrollar en el bebé una enfermedad mental, un problema, porque vemos niños que muchas veces nacen con diferentes problemas. ¿Por qué? Porque a veces las madres no tienen el cuidado necesario mientras están embarazadas, abusan de las drogas, abusan del alcohol. ¿Cómo creen que va a salir un niño cuando la madre consume alcohol? ¿Cómo creen ustedes que va a salir un niño cuando la madre consume drogas? Entonces, todo esto no es que solo recaiga la responsabilidad en la mamá, ¿verdad? Pero sí es muy importante que una mujer pues tenga los cuidados necesarios cuando esté planificando tener un bebé o cuando más cuando esté embarazada, ¿verdad? Y también pues el padre de familia tiene que tener la responsabilidad de cuidar, ¿verdad? Porque también el ambiente es estresante para la mamá. Recuérdese que la mamá va a todos los enojos, las cóleras, la ira, el estrés que maneje, definitivamente ¿a quién le va a afectar? Al feto, ¿verdad? Entonces, esto también es muy importante, no solo los atributos hereditarios, ¿verdad? Entonces, pues, yo soy feliz, ¿verdad? Porque yo no tengo familiares que hayan padecido alguna enfermedad mental. Mi mamá se cuidó mucho por cuando me tuvo, qué sé yo. Pero hay otro punto también muy importante que está acá, la química del cerebro. Por ejemplo, creo que eso, no sé, ustedes lo manejarán, me imagino que sí, ¿verdad? Que nuestro cerebro contiene, o dentro de él, ahí están las neuronas, ¿verdad? Las neuronas, pues definitivamente son las células nerviosas que van a mandar toda la información a nuestro cuerpo. Estas células nerviosas tienen sus diferentes partes, ¿verdad? Podríamos decir componentes que están sus dendritas, sus axones, y estos pues definitivamente van a tener neurotransmisores, van a transmitir la información a través de sustancias químicas. Pero ¿qué pasa si un neurotransmisor no está bien? Si un neurotransmisor hizo un cortocircuito, por ejemplo, hablamos de dos cables, ¿verdad? Que están conectados, pero ¿qué pasa si un cable hace corto? En ese momento ya no va a pasar información. Lo mismo sucede con nuestro cerebro, en la química del cerebro. Esos neurotransmisores de repente tuvieron un corte y ahí ya no hubo información, entonces ya nosotros tenemos algún padecimiento ahí. Por eso dice, los neurotransmisores son sustancias químicas que se encuentran naturalmente en el cerebro y que transmiten señales a otras partes del cerebro y del cuerpo. Cuando las redes neurales que contienen estas sustancias químicas se ven alteradas, la función de los receptores nerviosos y de los sistemas nerviosos cambia, lo que genera depresión y otros trastornos emocionales. Entonces, imagínense qué importante la química del cerebro y por qué esos neurotransmisores pueden verse afectados, por qué esas redes neurales pueden verse afectadas. Porque, vuelvo a repetir, no tenemos el cuidado de nuestro cerebro, ¿verdad? Lo forzamos demasiado, demasiado estrés, entonces todo esto, ¿verdad? No solo es el atributo hereditario, no solo es el ambiente que tuve, ¿verdad? En el momento de mi nacimiento o en el proceso de mi fecundación, sino también en la química del cerebro. Pero como le decía, esto puede ser porque tenemos demasiada carga, ¿verdad? Emocional en nosotros y no nos podemos desahogar en algún momento. Entonces, esto va a afectar la química del cerebro. Esas serían las causas de las enfermedades o trastornos mentales. Luego tenemos la conducta de enfermedad. Cuando hablamos de conducta de enfermedad, esta va a referirse al estado o condición que cause una preocupación de la persona por sus síntomas y motive a la búsqueda de cualquier tipo de ayuda para encontrar una solución efectiva. Entonces, por ejemplo, cuando usted ya se siente enfermo o dependiendo de los síntomas. Por ejemplo, en un momento, pues yo me duele mucho el estómago, todo lo que coma me hace daño. Entonces, yo ya veo que estos síntomas me están afectando y trato la manera de buscar ayuda. Entonces, ahí entra la conducta de enfermedad. Vemos entonces el término introducido por Mechanic y Walker
para designar la forma en que los síntomas son percibidos, evaluados y representados por el sujeto. Desde un punto de vista amplio, se incluirían en esta condición conductas tales como verbalizaciones de malestar, visitas al médico, toma de medicación, permanencia en cama, confinamiento en el domicilio y baja laboral. Entonces, cuando ya podríamos decir, ¿verdad?, que se cumplen de esas condiciones, entonces estamos hablando de una conducta de enfermedad. Entonces, las personas comprometidas con estas conductas tenderían a adoptar el rol de enfermo. Entonces, si usted, por ejemplo, ya visitó al médico, está tomando medicina, puede ser que un momento pues le recetaron reposo, tiene que estar, no está yendo a trabajar, entonces ya tiene o ya adoptó el rol de enfermo, ¿verdad? Por ejemplo, por eso hablamos de un enfermo, estamos hablando en este caso entonces de un enfermo, por ejemplo, diabético, hablamos de las personas que tienen un tipo de cáncer, que entonces ya estamos hablando de un enfermo, ¿verdad? Por eso mencionamos enfermo alcohólico, ¿verdad? Una persona que depende del alcohol que ya no hace o que simplemente se dio de baja, ¿verdad? Laboralmente, entonces un enfermo alcohólico, un enfermo diabético y este tipo, ¿verdad? Entonces, porque ya consideramos a una persona que tiene un rol de enfermo porque ya cumplió todas las, podríamos decir, condiciones de conductas que estamos viendo acá. Y vemos también, ¿verdad?, que a buscar ayuda médica ante situaciones físicas triviales. Y luego tenemos el proceso de enfermar. Vamos a hacer una comparación acá de un individuo sano y un individuo enfermo. Cuando hablamos de un individuo enfermo o un individuo sano, entonces estamos hablando acá, por ejemplo, persona mentalmente sana. Todos sus órganos y sistemas del organismo desempeñan la función para la cual existen. Si yo estoy mentalmente sana, primero, todos mis órganos van a estar bien, ¿sí? Mi organismo va a desempeñar todas sus funciones, ese es el primero. El segundo, la persona está satisfecha consigo misma, es decir, reconoce sus capacidades, virtudes, cualidades, defectos y limitaciones. Entonces, yo reconozco cuáles son mis virtudes, sé cuáles son mis cualidades, pero también sé cuáles son mis defectos y mis limitaciones. Entonces, examínese usted ahorita, ¿verdad? ¿Está bien físicamente? Usted reconoce sus virtudes, reconoce sus defectos, piense. 3. Está satisfecho en su relación con los demás, es decir, es capaz de aceptar al otro y de convivir con el otro. Usted se relaciona con las demás personas, a pesar, ¿verdad?, que hay diferencias, definitivamente con todos, ¿verdad? No va a haber un mundo perfecto, pero a pesar de ello, ¿usted está bien? ¿Sí? ¿Convive con los demás? Ya vamos al punto 3. Punto 4. ¿Tienes capacidad para desempeñar las funciones de la vida familiar, social y ocupacional? Sí, ¿verdad? Podríamos decir usted, pues, ahorita está en su rol de estudiante, usted trabaja, está en su rol de trabajador, tiene usted su ocupación. Entonces, podemos decir acá que si tiene si desempeña sus funciones de la vida familiar, entonces está bien. Y por último, número 5, tiene metas trazadas en la vida, saber por lo que vive. Le pregunto, ¿usted sabe por lo que vive? Claro que sí. El hecho de que usted tenga sus metas trazadas, por ejemplo, usted ya lleva el tercer semestre de su carrera. Solo con ese hecho yo puedo decir, usted tiene sus metas definidas, ¿verdad? Entonces, usted es una persona mentalmente sana si cumple con estos requerimientos o requisitos que hemos hablado acá. Ahora hablemos un poquito de las personas mentalmente enfermas y hablamos de un individuo enfermo. Entonces, hay acá, punto número 1. Hay deficiencias en el funcionamiento de los órganos o sistemas del organismo. Si mi organismo tiene una deficiencia, un órgano tiene deficiencia, entonces ya hay un punto menos, ¿verdad? A mi favor. Luego, no demuestra satisfacción por su persona, generalmente observa sus defectos, limitaciones y no valora sus recursos personales. Si es usted aquella persona que se pone frente al espejo y, ay, no, qué gordo, qué delgada, qué feo, qué pelón, qué esto, qué lo otro, siempre viendo sus defectos, ya hay una alerta, hay que ver ahí, tenemos un problema. Si usted, bueno, a pesar de que es bueno y usted ha funcionado bien, pero no, ¿verdad? Usted dice, no, es que yo no sirvo para nada, la me sale bien. Entonces aquí ya vemos una alerta de que ya hay un problema, ¿verdad?
3, generalmente tiene dificultades con los demás, a veces se retraen, aíslan, otros responden en forma agresiva y hace que los demás se alejen de él, otros asumen una actitud pasiva siendo utilizados por los demás. Acá son 2 puntos importantes. Imagínense que una persona tenga problemas para relacionarse con los demás, ¿verdad? En un momento alguien le dice algo, responde agresivamente, eso no es normal. O de repente, ¿verdad? Una persona demasiado pasiva y permite que todos los demás se aprovechen de ello y que abusen de ella, ¿verdad? Entonces también ese ya es un problema. Entonces por eso estamos hablando ahorita de las personas mentalmente enfermas, ¿sí? Algo que si vemos estas características, entonces definitivamente hay que buscar ayuda. Luego, 4, hay alternaciones en el desempeño de sus funciones en la vida familiar, social y ocupacional. Es decir, usted tiene que ser constante en todo lo que hace, pero acá ya hay una deficiencia, entonces ya hay que ver qué está pasando. Luego dice, una persona enferma no organiza su vida, no tiene metas para desempeñarse. Creo que ustedes están en la primera parte, ¿verdad? Porque usted su vida la tiene organizada, usted sabe lo que quiere, tiene sus metas, quiere estudiar, ser un profesional, entonces estamos bien, ¿verdad? Entonces aquí estamos haciendo la comparación del proceso de enfermar tanto de un individuo sano y un individuo enfermo, ¿verdad? Como puede ser. Entonces estamos ahí con el contenido, vamos a pasar a nuestra serie de preguntas y tenemos la pregunta número 1 que dice, ¿en qué declaración se dio la promoción como concepto de salud que comenzó a abordarse por la Organización Mundial de la Salud en 1978? 2, ¿cuáles son las herramientas para la promoción de la salud? 3, disciplina que se ocupa de organizar, orientar e iniciar los procesos que han de promover experiencias educativas capaces de influir favorablemente en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo y de la comunidad con respecto a su salud. Número 4, se refiere a una amplia gama de afecciones de la salud mental, es decir, trastornos que afectan el estado de ánimo, el pensamiento y el comportamiento. Y número 5, se refiere a cualquier estado o condición que cause una preocupación de la persona por sus síntomas y motive a la búsqueda de cualquier tipo de ayuda para encontrar una solución afectiva. Entonces estamos ahí, ¿verdad? Como les decía, las preguntas pues ya están resueltas, eso se resuelve en el transcurso de la clase. Usted debe tomar nota para poder responderla, ¿verdad? Bueno, entonces compañeros, muchas gracias por su atención. Estamos entonces finalizando nuestra clase. Gracias por su atención y vuelvo a repetirles, ¿verdad? Estoy acá a la orden. Si tienen alguna duda, háganla llegar a través del correo que con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Pues este va a ser nuestro horario de clase. Nos vemos en la siguiente. Primero Dios, espero que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos, compañeros. Hasta la próxima. Que tengan feliz día.